Mi nombre es Jan Sánchez, estudiante de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, cursante de Historia 2. Y el tema que se va a exponer el día de hoy es la difusión del Renacimiento por Europa. Si bien es cierto, el Renacimiento se produjo en los siglos XV y XVI, principalmente en lo que es el país italiano, en Florencia, y luego se expandió por toda Europa. A esta difusión se le conoce como una especie de marea renacentista y se llevó a cabo principalmente lo que fue mediante viajes, también por lo que es la imprenta. Allí se pudieron llevar copias y libros y bueno, se dice que hay dos focos que propiciaron lo que es el Renacimiento por toda Europa. El primero es Italia, que influenció principalmente lo que es el sur del continente italiano. Y el otro son los flamencos y los alemanes, que influenciaron la parte nórdica del continente europeo. Por ello, en varios países se cruzan estos dos estilos de culturas y sociedades propias y hacen una mezcla de ellos entre sí. Por ejemplo, a esto se le llaman lo que son las residuos en las periferias, como lo es la península ibérica, que fue uno de los sitios donde se llevó a cabo. La Italia que estaban recibiendo estos sitios era principalmente la Italia de la invención, reflejada principalmente en lo que fue la arquitectura, donde se modificaban aquellos principios que se tenían, aquellos principios grecolatinos, para implementarlos en nuevas obras y construir así arquitectura o diversas obras. Y bueno, estas obras consideradas como lo que es la reelaboración contenida a partir de las necesidades, intereses o situación que se tuviesen en el núcleo donde se realizaban pues estas obras de arte, arquitectónicas, etcétera. El Renacimiento tiene una unidad formal en toda Europa, tanto en arquitectura, pintura, escultura, tiene su característica que de por sí si hoy se pasea por las ciudades europeas, tiene su sello, su marca, que se puede identificar que tal edificación, pintura o escultura es de la época. Eh, las vías de la difusión para el Renacimiento fueron principalmente los viajes, como se hablaba de los viajes, de la imprenta, de los libros, pero de los viajes principalmente, tanto de las obras que salían como de los artistas que entraban y salían. Por ejemplo, en Italia, los artistas salían a diversos países y como artistas de otros países también entraban. Por ejemplo, uno de ellos es el arquitecto o pintor Pedro Machuca, un arquitecto español que vino a Italia y trabajó en lo que fue el manierismo. Aprendió diversas técnicas y luego cuando volvió a España, pues las impregnó allí. Es una época de mucho contacto. La producción artística pues estaba a cargo de lo que eran las élites y las élites pues eran como unas transnacionales que tenían mucho comercio, mucho contacto de las obras. Bueno, pues si bien es cierto, de los principales aportes del Renacimiento a los países europeos es, por ejemplo, la invención de la imprenta, que es una gran revolución comparada incluso con lo que es el Internet hoy en día. Los libros como elemento fundamental, o sea, los libros en ese momento eran algo totalmente fundamental, era la prefabricación de la época. Es decir, se tenían muchas copias, se podían imprimir libros, documentos en gran cantidad rápidamente que permitían lo que era la expansión en mayores cantidades y además de lo más importante es la estandarización de las formas que permitía esto, ya que mediante el dibujo pues iban a variar en diversos artistas dependiendo del artista, además de que se producía en menor cantidad. La pintura y la escultura también tuvo lo que fue sus repertorios visuales y que pues se dieron a conocer los grandes maestros italianos y flamencos por el resto de Europa.
El Renacimiento llegó a todos los países europeos y pues tiene su marca, tiene su sello que los caracteriza y se puede ver incluso hoy en día cuáles son los edificios del Renacimiento, se identifican. Se identifica esa marca, ese sello que tiene. Eh, Algunas de las cosas que hace variar en cada país las obras renacentistas es la descoordinación que hubo en cuanto a las personas o en cuanto a las sociedades, la cultura que tenían en cada región, en cada país, pero que siempre termina siendo renacentista, aunque el mensaje no llegara igual a todas partes. La arquitectura del Renacimiento es algo fundamental que abrió paso al modernismo. Bueno, dicho modernismo pues se vio potenciado con la forma de pensar del hombre, con esta nueva ideología. Y pues todo lo que fueron las obras de ahí en adelante, arquitectura, pintura, escultura, la sociedad, la cultura, dio un cambio completamente llevándonos pues, a un siglo XXI cargado de obras arquitectónicas, pinturas, esculturas completamente funcionales y que cubren las necesidades de la humanidad.